Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo soy Juan Carlos y les voy a presentar el tema El Oncenio de Leguía, en la cual hablaremos sobre su biografía, su aspecto político, su aspecto económico, social e internacional. También hablaremos sobre su caída. Ahora le doy el pase a mi compañera Diana Talía. Augusto de Leguía nació un 19 de febrero de 1863 en Lambayeque. Fue ahí donde culmina sus estudios primarios. Luego, sus padres deciden enviarlo a Valparaíso, donde estudia comercio. A su regreso a Lima, trabaja en la Casa Prevost. Augusto de Leguía anteriormente intervino en la Guerra del Pacífico, en la defensa de Lima en las batallas de San Juan y Miraflores. Augusto de Leguía fue un exitoso agroexportador de arroz y azúcar, siendo así lo nombran ministro de Hacienda en los gobiernos de Manuel Cándamo y José Pardo. Como ministro fue también muy exitoso, ya que logra levantar la economía nacional. Ahora voy a dar el pase a mi compañero Kevin, que nos va a hablar sobre el aspecto político. El aspecto político se define de esta manera. Un golpe de Estado hace que el presidente Pardo deje la presidencia a favor del nuevo presidente Augusto de Leguía, que recibió apoyo del mismo Congreso y de las Fuerzas Armadas. Leguía se autoproclama presidente provisorio y promete formar un nuevo Congreso y dar al país una nueva constitución. Efectivamente se cumple así. Se forma un nuevo Congreso donde Leguía sale elegido como presidente constitucional del Perú un 14 de octubre de 1919 y a la vez da un año más tarde la Constitución del año 1920. Esta Constitución se constituía de los siguientes puntos: el mandato presidencial se extendía a 5 años. Número 2, el derecho de reelección. Número 3, la elección de los personajes del poder legislativo. Número 4, la creación de gobiernos regionales que se dedicaban a velar por el bien de las provincias, aunque estos congresos realmente fueron un fracaso. A continuación, mi compañero Juninho con el aspecto económico. En el aspecto económico, Leguía intentó transformar al Perú en una nación moderna con el apoyo del capitalismo. Este gobierno apoyó a la inversión capitalista para el desarrollo de obras públicas, lo cual nos empujó a una gran deuda externa. En este aspecto, los capitalistas norteamericanos se reforzaron en nuestra economía, lo cual nos puso como un país dependiente de los Estados Unidos. Este aspecto se hizo notar después de la crisis capitalista, el crack de los años 30. Luego, en este gobierno nacen varias instituciones, como por ejemplo el Banco Central de Reserva, el Banco Hipotecario y el Banco Agrario. Y también Leguía firma varios contratos, como por ejemplo el contrato con la Peruvian Corporation. Le doy pase a mi compañero Juan Carlos. Gracias. Bueno, hablaremos sobre el aspecto social. En la dictadura de Leguía surgen las clases medias urbanas que se fortalecieron en el nuevo régimen. El movimiento indígena busca la reivindicación del indio, por eso el Estado reconoce la personería jurídica y legal de las comunidades indígenas y estableció en ese mismo día el Día del Indio.
En 1920 se dicta la ley de conscripción vial, a la cual todos los hombres pertenecientes entre 18 y 60 años de edad a trabajar gratuitamente por 12 días al año. En 1921 se celebra el centenario de la independencia y del triunfo ayacuchano. En 1924 Lima fue renovada con nuevos edificios, hospitales, plazas y avenidas, que inauguró el crecimiento de la ciudad del sur hacia el Pacífico. Ahora les doy el pase a mi compañero Monzón. Durante el gobierno de Leguía surgen distintos grupos políticos. Por ejemplo, nace la agrupación Alianza Popular Revolucionaria Americana, más conocido popularmente como APRA, creada por Víctor Raúl Haya de la Torre, que estuvo en contra del gobierno, o mejor dicho, de la dictadura de Leguía. Y también surge la figura de la Mauta, más conocido como José Carlos Mariátegui, que también estuvo en contra de su gobierno. Para 1929, a nivel mundial estalla el crack, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York o el jueves negro. Bueno, algunos historiadores lo consideran viernes, lo que trae como consecuencias el debilitamiento económico del país y la fallida intención de préstamos que adquiría el Perú antes. Esto se acelera con el proceso de derrocamiento. Pero antes de entrar a eso, quisiera entrar primero a los tratados que se firmaron entre ese año 1929. Por ejemplo, el tratado Salomón Lozano firmado con Colombia, que consistía que el Perú entregaba el trapecio amazónico comprendido entre los ríos Caquetá y Putumayo, y le entregaría a Colombia, que a la vez recibiríamos el triángulo de los sucumbios. También entregaríamos la localidad de Leticia. Este tratado se firmó primeramente en el 14 de abril de 1922, pero fue aprobado por el Congreso 5 años más tarde. 5 años. De esta manera, el Perú perdía diplomáticamente territorios de una rica región al noreste del país. El segundo punto es muy importante. Se trata del tratado Rada Cambio Figueroa firmado con Chile. Consistía en que el Perú le daba tierras. No, perdón. Chile se quedaba con. Perdón. El tratado Rada Cambio Figueroa consistía en que el Perú se quedaba con Tacna, mientras tanto Chile se quedaba con Arica. Pero primeramente los antecedentes se derivan a este. El Tratado de Ancón en 1883 estipulaba un plebiscito entre las provincias cautivas entre Tacna y Arica, lo que motivó 10 años después acelerar el plebiscito, lo cual nunca se dio, ya que Chile promovió maniobras legales para retrasar el plebiscito o que nunca se dé mediante su mentalidad de chilenizar a la población. Pero en vez de que la población se deje de desperuanizar más, se peruanizó aún más. Es por eso que Chile recurre a métodos más drásticos o radicales, por ejemplo, las turbas violentas, los incendios a casas comerciales o los robos a hogares. Todo eso motivarían a muchos ariqueños, tacneños y hasta tarapaqueños para que huyan de ese lugar y escapar hacia el puerto de Callao, embarcándose desde el puesto de Iquique o de Arica, para que cumplan su servicio militar. Esto daría lugar hasta el año 1920, en donde Chile decide dar
acelerar el proceso de chilenización, pero se demoraría aún más hasta 1928, en donde con la intervención de Estados Unidos se abren las embajadas de Santiago y la embajada de Lima, donde deciden resolver sus problemas. El Tratado Rada-Gámez-Figueroa pone fin al conflicto que sufría con Chile. Nuevamente repito que Tacna se quedaba al Perú y Arica se quedaba a Chile, pero a cambio de una indemnización, la cual nunca se llegó a pagar al Perú. Finalmente, para cerrar el gobierno de este grande, más conocido como el gigante del Pacífico, en 1930 las clases obreras y las fuerzas armadas están en contra del gobierno de Leguía, así que deciden derrocarlo por medio de un general que se llamaba Luis Miguel Sánchez Cerro, que se rebela en Arequipa y le da un golpe de estado un 22 de agosto de 1930. Al verse en esta situación, Leguía renuncia y lo internan y lo llevan a la cárcel, donde duraría 2 años más de vida hasta que muera en la misma cárcel. Gracias. Bueno, muchas gracias por haber visto este video y finalizamos la grabación. Gracias.